Día de la Madre le cerró la puerta bajo la lluvia, y lo que pasó cambió todo. La tarde del 10 de mayo caía sobre Guadalajara con ese aroma inconfundible a jacarandas mojadas y tortillas recién hechas. Las calles del centro brillaban bajo la llovizna persistente, y en cada esquina los vendedores ambulantes ofrecían ramos de rosas envueltas en celofán de colores. «Flores para mamá, última oportunidad», gritaban con urgencia mientras las familias entraban y salían de restaurantes decorados con globos rosados y letreros que decían «Felicidades en tu día, mamá». Pero en el barrio de Santa Tere, lejos del bullicio comercial del centro, en una casa de adobe con techo de lámina y paredes pintadas de azul desteñido, doña Teresa Vargas estaba sola, completamente sola. Tenía 78 años, el cabello blanco recogido en un moño bajo, las manos curtidas por décadas de lavar ropa ajena y coser vestidos para quinceañeras que nunca conoció. Su esposo, don Esteban, había muerto hacía 11 años. Era carpintero, un hombre callado pero bueno, que le dejó como herencia una casa pagada, un crucifijo de madera tallado por él mismo y el recuerdo de 42 años de matrimonio humilde, pero lleno de amor. Desde entonces, Teresa vivía de una pensión pequeña, 2.300 pesos al mes, que apenas le alcanzaba para la luz, el agua y la comida. Pero nunca se quejaba. «Dios provee», decía siempre, con esa fe inquebrantable que había heredado de su madre, una mujer zapoteca que le enseñó a rezar el rosario antes de aprender a leer. Esa mañana, Teresa se había levantado antes del amanecer. Encendió la estufa de gas, sacó la harina, la manteca, el azúcar y la canela que había guardado con cuidado durante semanas. Iba a hornear pan de nata, el favorito de su hija Marta, el mismo que hacía cuando Marta era niña y corría descalza por el patio persiguiendo gallinas. Mientras amasaba, Teresa cantaba en voz baja un himno que solía entonar en la iglesia de San Juan Bosco: «A Dios el Padre Celestial, honor y gloria demos». Sus manos temblaban un poco. La artritis no perdonaba, pero seguía amasando con amor, con esperanza, con la ilusión de que ese día, el Día de la Madre, su hija la recibiría con los brazos abiertos. Hacía 3 meses que no la veía. Marta tenía 46 años. Se había casado con un ingeniero llamado Ricardo, un hombre de traje y corbata que trabajaba en una empresa de construcción. Vivían en una colonia residencial al norte de la ciudad, en una casa de 2 pisos con cochera techada y jardín. Marta ya no trabajaba. Se dedicaba a organizar reuniones con las esposas de los socios de su marido, a tomar clases de yoga y a publicar fotos en redes sociales con frases como «agradecida con la vida», pero con su madre ya no tenía tiempo. Las llamadas de Teresa quedaban sin respuesta. Los mensajes de WhatsApp se marcaban con 2 palomitas azules, pero nunca había respuesta. Y cuando Teresa lograba hablar con ella, Marta siempre tenía prisa. «Mamá, estoy ocupada. Te llamo luego». Pero ese luego nunca llegaba. Teresa no entendía qué había pasado. ¿Había hecho algo malo? ¿Había dicho algo que ofendiera a su hija? Se lo preguntaba cada noche, de rodillas frente al crucifijo de madera que Esteban había tallado. «Señor, si pequé contra mi hija, muéstramelo. Pero no me quites su amor, es lo único que me queda». Esa tarde, después de sacar el pan del horno y envolverlo con cuidado en papel encerado, Teresa sacó de su armario una blusa que había cosido a mano. Era de manta blanca, bordada con flores rojas y verdes en el cuello y las mangas. Le había tomado 2 semanas terminarla, cosiendo cada noche bajo la luz tenue de un foco que colgaba del techo. Sabía que Marta ya no usaba ese tipo de ropa. Ahora solo vestía blusas de marca compradas en plazas comerciales. Pero Teresa quería darle algo hecho con sus propias manos, algo que llevara su amor cosido en cada puntada.
Envolvió la blusa en papel de china morado, le puso un moño dorado que había guardado de una Navidad pasada y la metió en una bolsa de tela. Luego tomó el pan, su paraguas viejo y remendado, y salió a la calle. La lluvia había arreciado. Las calles de Santa Tere se habían convertido en ríos de lodo. Teresa caminó despacio, esquivando charcos, aferrándose a su bolsa como si llevara un tesoro. No tenía dinero para un taxi. El camión la dejó a 6 cuadras de la casa de Marta y tuvo que caminar bajo la lluvia porque su paraguas se volteó con el viento y ya no servía. Cuando llegó frente a la casa de su hija, estaba empapada. El agua le escurría por el cabello, por la cara, por la ropa, pero sonreía. Porque iba a ver a Marta, porque iba a abrazarla, porque era Día de la Madre, y las madres y las hijas deben estar juntas en un día así. Tocó el timbre, esperó, escuchó voces adentro, risas, música, pasos acercándose. La puerta se abrió apenas una rendija. Marta apareció. Llevaba un vestido elegante color vino, el cabello recogido en un peinado perfecto, maquillaje impecable. Detrás de ella se veían luces, copas de vino, gente bien vestida, una reunión, una fiesta. Los ojos de Marta se abrieron con sorpresa, luego con incomodidad, luego con algo que Teresa no supo identificar, pero que le dolió en el pecho como una puñalada. «Mamá», dijo Marta en voz baja, casi un susurro. «¿Qué haces aquí?» Teresa sonrió, aunque sus labios temblaban de frío. «Vine a verte, hija, es Día de la Madre. Te traje pan de nata, el que te gusta, y te hice una blusa. Mira, la bordé yo misma». Marta miró hacia atrás. Alguien reía adentro. Alguien preguntó: «¿Quién es Marta?» Marta volvió a mirar a su madre. Su rostro se endureció. «Mamá, no es buen momento. Tengo visitas, gente importante. No puedes llegar así, sin avisar». Teresa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero hija, solo quería verte un ratito. No me voy a quedar. Solo quería darte esto». Extendió la bolsa con manos temblorosas. Marta suspiró con impaciencia. Tomó la bolsa sin mirarla, sin abrirla, sin siquiera tocar las manos de su madre. «Gracias, mamá, pero de verdad, no puedo atenderte ahorita. Entiéndelo. Pero hija, mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Y entonces, sin más palabras, sin un abrazo, sin un feliz día, sin siquiera un «gracias por venir», Marta cerró la puerta. El sonido del cerrojo fue como un trueno en el pecho de Teresa. Se quedó ahí, parada bajo la lluvia, con el agua cayéndole encima, con el frío calándole los huesos, con el alma partida en 1000 pedazos. Desde adentro llegaban risas, música, voces alegres. Teresa dio un paso atrás, luego otro. Luego comenzó a caminar, sin rumbo, sin pensar, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro arrugado. Caminó durante 20 minutos hasta llegar al Parque Revolución. Era un parque pequeño, con bancas de concreto, árboles viejos y una fuente que ya no funcionaba. Estaba vacío. Nadie salía a caminar con esa lluvia. Teresa se sentó en una banca, bajo un árbol que apenas la protegía del agua. Sacó el pan de nata de la bolsa. Estaba mojado, deshecho, igual que su corazón. Miró al cielo gris, a las nubes oscuras que parecían llorar con ella, y murmuró con voz quebrada: «Jesús, si alguna vez fui buena madre, si alguna vez hice algo bien, no me dejes sola esta noche, por favor. No me dejes sola». Y entonces, en medio de la lluvia, en medio del silencio, en medio de su dolor más profundo, escuchó una voz. «¿Puedo sentarme contigo?» Teresa levantó la mirada. Frente a ella había un hombre. Tendría unos 40 años, tal vez menos, tal vez más. Vestía un abrigo beige, sencillo pero limpio. Su rostro era sereno, sus ojos oscuros y profundos, llenos de una ternura que Teresa no había visto en mucho tiempo.
En su mano derecha llevaba una rosa blanca. Teresa asintió, sin fuerzas para hablar. El hombre se sentó a su lado. No dijo nada durante un momento. Solo se quedó ahí, bajo la lluvia, como si no le importara mojarse. Luego señaló el pan mojado que Teresa sostenía en su regazo. ¿Puedo probar? Teresa lo miró confundida. Pero algo en ese hombre le inspiraba confianza. Le extendió el pan. El hombre lo partió con cuidado, tomó un pedazo y se lo llevó a la boca. Masticó despacio, con los ojos cerrados, como si estuviera saboreando el mejor manjar del mundo. «Está delicioso», dijo con una sonrisa. Se nota que fue hecho con amor. Teresa sintió que algo se quebraba dentro de ella. Las lágrimas volvieron a brotar. Lo hice para mi hija. Pero ella no me quiso recibir. El hombre la miró con esos ojos llenos de compasión. A veces, dijo con voz suave, los hijos cierran puertas para que Dios pueda abrir ventanas más grandes. Teresa no entendió qué quería decir, pero algo en esas palabras le trajo paz. El hombre se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de Teresa. «No estás sola», le dijo. «Nunca lo has estado». Luego le entregó la rosa blanca. «Feliz Día de la Madre, Teresa». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Cómo sabes mi nombre?» El hombre sonrió. No respondió. Solo se levantó, le puso una mano en el hombro con ternura infinita y comenzó a alejarse bajo la lluvia. «¡Espera!», gritó Teresa. «¿Quién eres?». El hombre se detuvo, volteó apenas la cabeza y con una sonrisa que parecía iluminar la tarde gris, dijo: «Alguien que nunca olvida a las madres fieles», y desapareció entre la lluvia. Teresa se quedó ahí, temblando con el abrigo sobre los hombros, la rosa blanca en las manos y una sensación extraña en el pecho. Como si algo acabara de cambiar, como si, en medio de su dolor más profundo, una luz hubiera comenzado a brillar. No sabía qué iba a pasar, no sabía cómo iba a sobrevivir a esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola. Y eso, en ese momento, era suficiente. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Teresa no supo cuánto tiempo estuvo sentada en esa banca. La lluvia había disminuido a una llovizna fina, pero el frío se había metido en sus huesos. Temblaba sin control. El abrigo beige que el extraño le había dejado era cálido, pero no suficiente para contrarrestar las horas de humedad que había soportado. Miró la rosa blanca que sostenía en sus manos. Era perfecta, cada pétalo intacto, sin una sola mancha, como si acabara de ser cortada de un rosal celestial. La acercó a su nariz y aspiró su aroma. Era dulce, reconfortante, casi sobrenatural. ¿Quién era ese hombre?, se preguntó. ¿Cómo sabía mi nombre? Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Sintió un mareo terrible, como si el mundo girara a su alrededor. Se aferró al borde de la banca, respirando con dificultad. «Dios mío, ayúdame». Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Levantó la mirada y vio a una mujer joven, de unos 30 años, con un paraguas rojo y una chamarra impermeable. Llevaba una bolsa de plástico en la mano. «¡Señora!», gritó la mujer corriendo hacia ella. «¿Está bien? Dios mío, está empapada». Teresa intentó responder, pero solo logró emitir un gemido débil. La mujer se arrodilló frente a ella, tocándole la frente con la mano. «Está helada». «¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Dónde vive? ¿Tiene familia?». Teresa movió los labios, pero no salió ningún sonido. La mujer sacó su celular y marcó rápidamente. «Sí, necesito una ambulancia. Parque Revolución, frente a la fuente».
Es una señora mayor. Está en estado de hipotermia. Sí, por favor, rápido. Mientras esperaban, la mujer se quitó su propia chamarra y la puso sobre Teresa, encima del abrigo beige. Tranquila, señora, ya viene ayuda. No se vaya a dormir, ¿eh? Quédese conmigo. ¿Cómo se llama? Teresa, susurró ella. Teresa, qué nombre tan bonito. Yo me llamo Lucía. Soy enfermera. Trabajo en el turno de noche en el hospital civil, pero hoy salí temprano porque es Día de la Madre. Iba a cenar con mi mamá, pero algo me dijo que pasara por este parque. Nunca paso por aquí. Pero hoy sentí que debía hacerlo. Teresa la miró con ojos vidriosos. Lucía tenía un rostro amable, ojos cafés llenos de preocupación genuina. ¿Tiene hijos, señora Teresa? Teresa asintió débilmente. Una hija. ¿Dónde está? Teresa cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Me cerró la puerta. Lucía sintió un nudo en la garganta. Apretó la mano de Teresa con fuerza. No importa, señora, yo estoy aquí, y Dios también está aquí. Él nunca cierra puertas. Él las abre. 5 minutos después, llegó la ambulancia. Los paramédicos bajaron con una camilla, envolvieron a Teresa en mantas térmicas y la subieron al vehículo. Lucía subió con ella, sosteniendo su mano durante todo el trayecto. En el hospital, los médicos la revisaron rápidamente. Hipotermia moderada, deshidratación, presión arterial peligrosamente baja. La internaron de inmediato en una habitación privada. Le pusieron suero intravenoso, la conectaron a monitores y la cubrieron con mantas eléctricas. Teresa entraba y salía de la conciencia. En sus sueños veía a Marta de niña, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. ¡Mami! ¡Mami!, gritaba con esa voz aguda y llena de alegría. Luego la imagen cambiaba. Marta era adulta, cerrándole la puerta en la cara. Una y otra vez, la puerta cerrándose, el sonido del cerrojo, el rechazo. No, hija, no. Tranquila, señora Teresa, está a salvo, era la voz de Lucía. Teresa abrió los ojos. Estaba en una cama de hospital, en una habitación iluminada por una luz suave. Lucía estaba sentada a su lado, todavía sosteniendo su mano. ¿Dónde estoy? En el hospital Puerta de Hierro. Es un hospital privado. No se preocupe por nada. Pero yo no tengo dinero para... Ya está pagado, señora. Todo. Teresa la miró confundida. ¿Pagado? ¿Por quién? Lucía sonrió con ternura. No lo sé. Cuando llegamos, el director del hospital me llamó aparte. Me dijo que un benefactor anónimo había llamado hace media hora, antes de que llegáramos, y había pagado por adelantado todos los gastos de su hospitalización. Dejó instrucciones específicas. Doña Teresa Vargas debe recibir la mejor atención posible, sin límite de gastos. Teresa sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo sabía que yo iba a estar aquí? ¿Cómo sabía mi nombre? Lucía negó con la cabeza, igual de sorprendida. No lo sé, señora, pero alguien la está cuidando, alguien muy especial. Teresa recordó al hombre del parque, su rostro sereno, sus ojos llenos de ternura, su voz suave. No estás sola, nunca lo has estado. Jesús, susurró. ¿Qué dijo, señora? Nada, hija, nada. Esa noche, Teresa durmió profundamente por primera vez en meses. No soñó con puertas cerradas. Soñó con un jardín lleno de rosas blancas, y en medio del jardín, un hombre de abrigo beige que le sonreía y le decía: «Espera, lo mejor está por venir». A la mañana siguiente, cuando despertó, encontró sobre la mesa de noche un sobre manila grande. Tenía su nombre escrito con letra elegante: Doña Teresa Vargas. Lucía entró en ese momento con una bandeja de desayuno. «Buenos días, señora Teresa, ¿cómo se siente?» «Mejor,
Mucho mejor. Lucía, ¿quién dejó esto? Lucía miró el sobre con curiosidad. No lo sé. Cuando llegué hace 10 minutos ya estaba ahí. Teresa lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Dentro había varios documentos. Los sacó y comenzó a leerlos. Sus ojos se abrieron cada vez más. No, no puede ser. ¿Qué pasa, señora? Teresa no podía hablar. Solo señalaba los papeles con el dedo, temblando de pies a cabeza. Lucía tomó los documentos y comenzó a leerlos en voz alta. Escrituras de propiedad. Local comercial ubicado en calle Hidalgo, número 234, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. Propietaria, Teresa Vargas Mendoza. Lucía levantó la mirada, incrédula. Señora, esto es la escritura de un local. Es suyo. Teresa negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, no puede ser mío. Yo no tengo dinero. Yo no compré nada. Esto es un error. Pero Lucía seguía leyendo. Registro público de la propiedad. Fecha de registro. 11 de mayo. Pagado en su totalidad, sin adeudos, libre de gravamen. Y entonces encontró una nota escrita a mano, en una hoja de papel blanco con letra perfecta. Ninguna madre fiel queda bajo la lluvia para siempre. Tu sueño comienza hoy. Jesús. Teresa se llevó las manos a la boca, sollozando. Mi panadería, mi panadería. Lucía la miró sin entender. ¿Panadería? Teresa asintió, llorando y riendo al mismo tiempo. Cuando era joven, cuando Esteban vivía, yo soñaba con tener una panadería. Él me decía, algún día, Teresita, algún día tendrás tu panadería. Pero nunca tuvimos dinero, y después él murió y yo pensé que ese sueño había muerto con él. Lucía se sentó en la cama, abrazando a Teresa mientras ambas lloraban. Señora, esto es un milagro de verdad. Teresa sostenía la nota con manos temblorosas, leyendo una y otra vez esa firma. Jesús, el hombre del parque, susurró. Él me dijo que Dios iba a abrir ventanas más grandes. Él sabía. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¡Qué hombre, señora! Teresa le contó todo. El encuentro en el parque, el abrigo, la rosa blanca, las palabras que él le había dicho, y cómo desapareció bajo la lluvia. Cuando terminó, Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. Señora Teresa, creo que usted tuvo un encuentro con alguien muy especial, alguien que nunca nos abandona, aunque el mundo entero nos dé la espalda. Teresa abrazó la nota contra su pecho. Gracias, Jesús. Gracias por no olvidarme. Gracias por verme cuando nadie más me veía. Esa tarde, el médico le dio de alta. Lucía la acompañó hasta la dirección del local. Cuando llegaron a la calle Hidalgo, Teresa no podía creer lo que veía. Era un local amplio, con un ventanal grande, piso de mosaico limpio, paredes recién pintadas de blanco y amarillo. En la parte de atrás había un horno industrial nuevo, mesas de trabajo de acero inoxidable, estantes, utensilios de panadería, todo nuevo, todo listo para funcionar. Y en el centro del local, sobre una mesa, había otra rosa blanca. Teresa la tomó con manos temblorosas y la llevó a su corazón. Él estuvo aquí. Él preparó todo esto para mí. Lucía miraba todo con asombro. Señora, esto no es solo un local. Esto es una bendición completa. Esto es el amor de Dios, hecho realidad. Teresa se arrodilló en medio del local, con la rosa en las manos, y oró con voz quebrada. Señor Jesús, no sé por qué me elegiste, no sé por qué me diste esto cuando yo no merezco nada, pero te prometo que voy a usar este regalo para honrarte. Voy a usar esta panadería para bendecir a otros como tú me bendijiste a mí. Te lo prometo, Señor, te lo prometo. Y en ese momento, en medio de su oración,
Sintió una paz que no había sentido en años, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una paz que le decía: hija mía, tu dolor no fue en vano, tu fidelidad fue vista, y ahora tu recompensa comienza. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Teresa no podía creer que todo aquello fuera real. Cada mañana se despertaba en su casita de Santa Tere, se persignaba frente al crucifijo de madera que Esteban había tallado y caminaba las 12 cuadras hasta la calle Hidalgo para asegurarse de que no había sido un sueño. Y ahí estaba, su panadería, su milagro. Lucía se convirtió en su ángel terrenal. A pesar de trabajar turnos agotadores en el hospital, pasaba cada tarde libre ayudando a Teresa a organizar el local. Limpiaban juntas, acomodaban los estantes, probaban recetas. Lucía había crecido viendo a su abuela hacer pan de pueblo, así que conocía algunos secretos que compartía con Teresa entre risas y oraciones. Señora Teresa, mi abuela decía que el secreto del buen pan no está solo en la masa, sino en las manos que lo amasan. Y usted tiene manos bendecidas. Teresa sonreía, amasando con esa fuerza que parecía venir de un lugar más profundo que sus músculos cansados. Tu abuela tenía razón, hijita. Cuando uno amasa con amor, el pan sabe diferente, sabe ahogar. Pero había un problema. Teresa no tenía dinero para comprar los ingredientes iniciales. El local estaba equipado, pero las alacenas estaban vacías. Necesitaba harina, levadura, azúcar, manteca, sal, canela, vainilla, y no tenía ni un peso. Una tarde, sentada en el piso del local con Lucía, Teresa se cubrió el rostro con las manos. Dios me dio este lugar, pero yo no tengo con qué llenarlo. ¿Qué voy a hacer? Lucía le tomó las manos. Señora, si Dios la trajo hasta aquí, Él va a proveer. Oremos. Y ahí, en medio del local vacío, las dos mujeres se arrodillaron y oraron con fe desesperada. Señor Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces, tú que nunca dejas a tus hijos sin sustento, te pedimos que nos muestres el camino. No sabemos cómo, pero confiamos en ti. Amén. Al día siguiente, mientras Teresa barría la entrada del local, se detuvo un camión de carga. Un hombre de unos 50 años, con overol azul y gorra, bajó y se acercó a ella. «Doña Teresa Vargas». Teresa lo miró sorprendida. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» El hombre sonrió. «Yo no vengo a que me ayude, señora. Vengo a entregarle algo». Abrió la parte trasera del camión. Estaba lleno de costales de harina, cajas de azúcar, latas de manteca, paquetes de levadura, bolsas de canela, botellas de vainilla, todo lo que una panadería necesita para comenzar. Teresa se quedó sin palabras. Pero yo no ordené nada. Debe haber un error. El hombre sacó una hoja de su bolsillo. No hay error, señora. Aquí está la orden. Entregar a doña Teresa Vargas, calle Hidalgo 234, todo lo necesario para iniciar operaciones, pagado en su totalidad. Benefactor anónimo. Teresa sintió que las piernas le temblaban. Se aferró al marco de la puerta. ¿Benefactor anónimo? ¿Quién pagó esto? El hombre se encogió de hombros. No lo sé, señora. La orden llegó a la bodega hace 3 días. Mi jefe me dijo que era urgente, que tenía que entregarlo hoy sí o sí. Así que aquí estoy. Comenzó a bajar los costales y las cajas. Teresa lloraba en silencio, viendo cómo su panadería se llenaba de provisiones. Cuando el hombre terminó, le entregó un sobre. «Esto también es para usted». Teresa lo abrió con manos temblorosas. Dentro había billetes. Contó rápidamente. 10,000 pesos. «Esto es para sus gastos iniciales», dijo el hombre. Eso decía la nota que venía con la orden. Teresa se cubrió la boca sollozando. «Dios mío, Dios mío». El hombre la miró con ternura. «No sé quién es su benefactor, señora, pero debe quererla mucho.
Que Dios la bendiga. Y se fue. Teresa entró al local, se arrodilló en medio de los costales de harina y lloró como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de fe confirmada. Señor, tú estás aquí, tú estás conmigo, tú no me has olvidado. Esa misma tarde, Lucía llegó y casi grita de la emoción al ver todo. Señora Teresa, es un milagro. Dios respondió. No solo respondió, hijita, Él se adelantó. Él ya sabía lo que yo iba a necesitar antes de que yo lo pidiera. Trabajaron toda la noche. Amasaron, hornearon, llenaron el local con el aroma del pan recién hecho. Conchas, orejas, cuernos, pan de nata, pan de muerto. Aunque no era temporada, pero Teresa sabía hacerlo delicioso. Bolillos, teleras. Al amanecer, el local estaba listo. Teresa colgó un letrero hecho a mano en la puerta. Panadería Teresa de Jesús, hoy abrimos. Y abrió las puertas. Al principio, nadie entró. La gente pasaba, miraba con curiosidad, pero seguía de largo. Teresa no se desanimó. Se paró en la entrada con una charola de muestras y comenzó a ofrecer. Pruebe, señora, pan recién hecho, con amor y bendición. Una señora mayor se detuvo, tomó un pedazo de concha, lo probó, y sus ojos se iluminaron. ¡Ay, Dios mío! Esto sabe como el pan que hacía mi mamá. ¿Cuánto cuesta? 10 pesos la pieza. Dame 6. Y así comenzó. Una clienta, luego 2, luego 5, luego 10. Al mediodía, la panadería estaba llena. La gente hacía fila en la calle. Todos querían probar ese pan que, según decían, sabía a hogar, a amor, a bendición. Teresa no daba abasto. Lucía tuvo que quedarse para ayudarla a cobrar y empacar. «Señora, esto es increíble. Vendimos casi todo». Teresa sonreía, sudorosa, cansada, pero feliz. Más feliz de lo que había estado en años. Esa noche, cuando cerraron, contaron las ganancias. 3.200 pesos en un solo día. Teresa se sentó en el piso, exhausta, y miró al techo. Gracias, Jesús. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por no olvidarme, pero el milagro no terminó ahí. A la semana siguiente, un reportero del periódico local llegó a la panadería. Había escuchado rumores de la panadería de la viuda que Dios bendijo y quería hacer una nota. Teresa, tímida al principio, le contó su historia. Todo: la puerta cerrada, la lluvia, el hombre del parque, el hospital, las escrituras, las provisiones, el milagro. El reportero escribió la nota con lágrimas en los ojos. Señora Teresa, esta historia necesita ser contada. La gente necesita saber que Dios todavía hace milagros. La nota se publicó 3 días después en la sección de historias de fe del periódico. El título decía: La madre que fue rechazada pero bendecida. El milagro de la panadería Teresa de Jesús. Y la ciudad de Guadalajara se conmovió. La historia se volvió viral en redes sociales. La gente comenzó a compartirla con comentarios como: «Esto me hizo llorar», «Dios es real», «Necesitaba leer esto hoy». La panadería se llenó aún más. Llegaban personas de colonias lejanas solo para conocer a Teresa, para escuchar su testimonio, para comprar su pan bendecido. Pero entre toda esa multitud había alguien que también leyó la nota. Marta. Estaba en su casa, tomando café, revisando su celular, cuando vio la historia compartida por una amiga. Al principio no le prestó atención, pero luego vio la foto. Era su madre sonriendo, parada frente a una panadería, con un delantal blanco y una rosa blanca en la mano. Marta comenzó a leer, y con cada palabra, su corazón se iba encogiendo. La tarde del 10 de mayo, Día de la Madre, doña Teresa fue rechazada por su hija. Marta sintió que el aire le faltaba. Cerró la puerta bajo la lluvia.
Las manos le temblaban. Pero Dios tenía un plan. Las lágrimas comenzaron a caer. Leyó toda la historia, cada palabra, cada detalle, y cuando terminó se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado en años. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ricardo, su esposo, entró a la sala. ¿Qué pasa, Marta? Ella no podía hablar, solo le mostró el celular. Ricardo leyó la nota. Su rostro se puso pálido. Marta, esto es tu mamá. Lo sé, sollozó ella. Lo sé. Y yo le cerré la puerta. Yo la dejé bajo la lluvia. Se derrumbó en el sillón, llorando desconsoladamente. Ricardo se sentó a su lado, sin saber qué decir. Marta recordó ese día, la reunión, la gente importante, su madre empapada en la puerta, su rostro suplicante. Y ella había elegido la aprobación de extraños sobre el amor de su madre. «Tengo que ir a verla», dijo de repente levantándose. «Tengo que pedirle perdón». «Marta, espera». «No, no puedo esperar más. Ya esperé demasiado». Se puso los zapatos, tomó las llaves del coche y salió corriendo. Manejó por la ciudad con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando llegó a la calle Hidalgo, vio la fila de gente esperando entrar a la panadería. Estacionó el coche y caminó hacia la entrada. La gente la miraba con curiosidad. Ella no les prestó atención. Solo buscaba a su madre y entonces la vio. Teresa estaba detrás del mostrador, empacando pan, sonriendo a los clientes, radiante. Marta se quedó paralizada en la entrada. Teresa levantó la mirada y sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Madre e hija se miraron a través de la distancia, a través del dolor, a través de los meses de silencio. Y entonces Marta comenzó a caminar hacia ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá», susurró. Teresa salió de detrás del mostrador. «Hija». Marta cayó de rodillas frente a ella, sollozando. «Perdóname, mamá, perdóname. Fui una hija terrible. Te cerré la puerta, te dejé bajo la lluvia. No merezco tu perdón, pero te lo pido, te lo suplico. Perdóname». Teresa se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre sus manos arrugadas y la miró con esos ojos llenos de amor incondicional. «Hija mía, ya estás perdonada. Desde el momento en que cerraste esa puerta, ya estabas perdonada». Y las dos se abrazaron en medio de la panadería, llorando, mientras los clientes observaban en silencio, muchos de ellos también con lágrimas en los ojos, porque estaban presenciando algo más grande que una reconciliación. Estaban presenciando un milagro. Los días siguientes fueron de sanación profunda. Marta no se separó de su madre. Cada mañana llegaba temprano a la panadería, se ponía un delantal y trabajaba junto a Teresa. Amasaba, horneaba, atendía clientes, limpiaba. Y en cada tarea, en cada momento compartido, el vínculo roto entre madre e hija se iba reconstruyendo, más fuerte que antes. Una tarde, mientras preparaban la masa para las conchas del día siguiente, Marta rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué me perdonaste tan fácil? Yo te hice tanto daño». Teresa siguió amasando, con esas manos fuertes y sabias que habían trabajado toda una vida. «Porque así me enseñó tu padre, hijita, y así me enseñó Jesús. El perdón no se da porque la persona lo merezca, se da porque el amor es más grande que el dolor». Marta sintió un nudo en la garganta. Yo me avergüenzo de lo que fui, de cómo te traté. Me dejé llevar por la vanidad, por querer impresionar a gente que ni siquiera me importa de verdad, y en el proceso perdí lo más valioso, a ti». Teresa dejó de amasar y miró a su hija con ternura. «No me perdiste, hija. Yo siempre estuve aquí, y siempre voy a estar aquí». Marta se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de harina en su mejilla. Teresa sonrió
y se la limpió con cariño. Mira nada más. La niña que corría descalza por el patio ahora tiene harina en la cara otra vez. Ambas rieron, y en esa risa, en esa simplicidad, encontraron la paz que habían perdido. Pero la transformación de Marta no pasó desapercibida. Ricardo, su esposo, notó el cambio. Su esposa ya no pasaba horas en el teléfono publicando fotos perfectas de una vida perfecta. Ya no organizaba reuniones para impresionar a gente que apenas conocía. Ahora llegaba a casa con olor a pan, con las manos cansadas, pero con una sonrisa genuina que él no había visto en años. Una noche, mientras cenaban, Ricardo le dijo: «Marta, te ves diferente». Ella lo miró, sorprendida. «¿Diferente cómo?» «No lo sé. Más real, más feliz. Como si hubieras encontrado algo que estabas buscando sin saberlo». Marta sonrió, con los ojos brillantes. «Creo que sí encontré algo, Ricardo. Encontré lo que realmente importa. Y no es la casa grande, ni las reuniones elegantes, ni las fotos perfectas. Es el amor simple, el amor que sirve, el amor que perdona». Ricardo tomó su mano sobre la mesa. «Tu mamá te enseñó eso, ¿verdad?» Marta asintió. Ella y alguien más. Le contó sobre el hombre del parque, sobre la rosa blanca, sobre el milagro de la panadería, sobre cómo Dios había tomado el peor día de la vida de su madre y lo había convertido en el inicio de algo hermoso. Ricardo escuchó en silencio, profundamente conmovido. «Marta, creo que tu mamá tuvo un encuentro con Jesús. De verdad, no metafóricamente, literalmente». Marta sintió un escalofrío. «Yo también lo creo. Y eso me hace pensar, si Jesús estuvo ahí para mi mamá en su peor momento, ¿dónde he estado yo? ¿Cuándo fue la última vez que oré de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que fui a la iglesia no por obligación, sino porque realmente quería estar en la presencia de Dios?» Esa noche, Marta se arrodilló junto a su cama por primera vez en años y oró con el corazón abierto. «Jesús, no sé si merezco que me escuches después de cómo he vivido, pero te pido perdón. Perdón por olvidarme de ti. Perdón por olvidarme de lo que realmente importa. Gracias por no olvidarte de mi mamá. Gracias por amarla cuando yo no supe hacerlo. Y te pido, ayúdame a ser mejor. Ayúdame a vivir con propósito, con amor, con fe. Amén». Y en ese momento sintió una paz que no podía explicar, como si una mano invisible le tocara el hombro y le dijera: «Bienvenida a casa, hija». Mientras tanto, en la panadería, algo extraordinario estaba sucediendo. La historia de Teresa había inspirado a muchas personas, pero había tocado especialmente el corazón de las mujeres mayores, que como ella habían experimentado el rechazo, la soledad, el olvido. Comenzaron a llegar a la panadería no solo a comprar pan, sino a compartir sus propias historias. Mujeres que habían sido abandonadas por sus hijos. Mujeres que vivían solas. Mujeres que se sentían invisibles en un mundo que solo valoraba la juventud y el éxito. Teresa las escuchaba a todas. Les servía café, les regalaba pan, y les decía con esa sabiduría que solo da el sufrimiento redimido: «Hermana, tú no estás olvidada. Dios te ve, y si Él pudo hacer un milagro conmigo, puede hacerlo contigo también». Una de esas mujeres era doña Refugio, una señora de 82 años que vivía sola en un asilo. Sus 3 hijos vivían en Estados Unidos y nunca la visitaban. Solo le mandaban dinero, como si eso pudiera llenar el vacío de la ausencia. «Doña Teresa», le dijo un día con lágrimas en los ojos, «yo ya no le importo a nadie. Mis hijos me olvidaron. Mis nietos ni siquiera saben quién soy. ¿Para qué sigo viva?» Teresa tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Hermana, usted sigue viva porque Dios todavía tiene un propósito para usted, y si sus hijos la olvidaron, Dios no. Él nunca olvida a sus hijas».
Doña Refugio lloró en los brazos de Teresa. Y cuando se fue, llevaba no solo una bolsa de pan, sino también una rosa blanca que Teresa le había regalado. Esta rosa es un recordatorio, hermana. Dios la ve, Dios la ama, y usted no está sola. Esa noche, doña Refugio puso la rosa en un vaso con agua junto a su cama, y por primera vez en meses durmió en paz. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, uno de los hijos de doña Refugio, que vivía en Los Ángeles, recibió una llamada de una amiga que vivía en Guadalajara. «Oye, ¿tu mamá es Refugio Hernández?» «Sí, ¿por qué?» «Porque acabo de ver un video en Facebook. Están entrevistando a varias señoras en una panadería y tu mamá sale ahí. Está contando que sus hijos la olvidaron. Está llorando, hermano. Deberías verlo». El hijo colgó y buscó el video. Lo encontró, y lo que vio le partió el corazón. Su madre, sentada en la panadería Teresa de Jesús, rodeada de otras mujeres mayores, contando entre lágrimas cómo se sentía olvidada, invisible, sin propósito. «Pero doña Teresa me recordó algo», decía su madre en el video. «Me recordó que aunque mis hijos me olviden, Dios no. Y eso me da esperanza». El hijo lloró. Llamó a sus hermanos. Y esa misma semana, los 3 compraron boletos de avión y viajaron a Guadalajara. Cuando llegaron al asilo y tocaron la puerta de la habitación de su madre, doña Refugio no podía creer lo que veía. «¿Mis hijos? ¿De verdad son ustedes?» Los 3 se arrodillaron frente a ella, llorando, pidiéndole perdón. Y doña Refugio, con lágrimas de alegría, los abrazó. Días después, doña Refugio llegó a la panadería con sus 3 hijos. Quería que conocieran a Teresa, la mujer que le había devuelto la esperanza. «Doña Teresa, gracias a usted mis hijos regresaron. Gracias a su testimonio, ellos recordaron que tienen una madre». Teresa abrazó a doña Refugio, llorando con ella. «No me agradezca a mí, hermana, agradézcale a Jesús. Él es quien hace los milagros. Yo solo soy su instrumento». Y así, la panadería Teresa de Jesús se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un refugio. Un lugar donde las madres olvidadas encontraban consuelo. Un lugar donde las heridas se sanaban. Un lugar donde los milagros sucedían. Cada día de la madre, Teresa organizaba un evento especial. Regalaba pan y flores a todas las mujeres mayores que llegaban solas. Y en la pared principal del local mandó poner un letrero dorado que decía: «Lo que un día fue lluvia, ahora es bendición». Y debajo, una frase más pequeña: «Ninguna madre fiel queda bajo la lluvia para siempre. Jesús». Pasaron 6 meses desde aquel Día de la Madre que cambió todo. La panadería Teresa de Jesús se había convertido en un ícono de Guadalajara, no solo por su pan delicioso, sino por lo que representaba: esperanza, redención, amor incondicional. Teresa, a sus 78 años, trabajaba con la energía de alguien que había encontrado su propósito. Cada mañana se levantaba a las 5, se persignaba frente al crucifijo de Esteban y caminaba hasta la panadería con una sonrisa en el rostro. Ya no caminaba sola. Marta la acompañaba. Y juntas, madre e hija, abrían las puertas de ese lugar que Dios había levantado de las cenizas del rechazo. Pero Teresa sabía que el verdadero milagro no era la panadería. El verdadero milagro era lo que estaba sucediendo en los corazones de las personas que llegaban ahí. Una tarde de noviembre, mientras Teresa acomodaba las últimas charolas de pan, entró una mujer joven. Tendría unos 30 años, el rostro demacrado, los ojos rojos de tanto llorar. Llevaba a un niño de la mano, un pequeño de unos 5 años con mirada triste. «Doña Teresa», preguntó la mujer con voz temblorosa. Teresa se acercó de inmediato. «Sí, hijita, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?». La mujer comenzó a llorar. Yo leí su historia y vine porque
porque no sé qué más hacer. Mi esposo nos abandonó hace 3 meses. Me dejó sin nada. Tengo 2 hijos y no tengo trabajo. Estamos viviendo en casa de mi hermana, pero ella también está pasando dificultades. Yo solo quiero saber, ¿cómo hizo usted para seguir adelante? ¿Cómo encontró fuerzas cuando todo parecía perdido? Teresa tomó las manos de la mujer entre las suyas. Hijita, yo no encontré fuerzas. Jesús me las dio. Cuando yo estaba en mi momento más oscuro, cuando pensé que ya no tenía razón para seguir, Él apareció y me recordó que yo no estaba sola, que nunca lo he estado. La mujer sollozaba. Pero yo no sé si Dios me escucha. He orado tanto y parece que nada cambia. Teresa sonrió con ternura. Dios siempre escucha, hijita, pero a veces Él responde de maneras que no esperamos. A veces cierra puertas para abrir ventanas más grandes. A veces permite la lluvia para que apreciemos el sol. Le dio a la mujer una bolsa llena de pan. Toma, esto es para ti y tus hijos, y esto también. Le entregó una rosa blanca. La mujer la miró confundida. Una rosa. Es un recordatorio, hijita. Dios te ve, Dios te ama, y Él tiene un plan para ti. No te rindas. Sigue orando, sigue creyendo. El milagro viene en camino. La mujer abrazó a Teresa, llorando. Gracias, doña Teresa, gracias. Cuando se fue, Marta, que había observado todo desde el mostrador, se acercó a su madre. Mamá, ¿de dónde sacas tantas rosas blancas? Siempre tienes una para regalar. Teresa sonrió misteriosamente. No soy yo quien las tiene, hijita. Cada mañana, cuando llego a la panadería, hay una rosa blanca en la entrada. Siempre una. Nunca más, nunca menos. Y yo sé quién las deja. Marta sintió un escalofrío. Jesús. Teresa asintió. Él sigue visitándome, hija. No en forma visible, pero sé que está aquí. Cada rosa es su manera de decirme, sigo contigo. Sigue bendiciendo a otros como yo te bendije a ti. Marta abrazó a su madre con lágrimas en los ojos. Mamá, tú eres un milagro viviente. No, hijita. Yo soy solo un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él, incluso en medio de la tormenta. Esa noche, Teresa recibió una llamada inesperada. Era del canal de televisión más grande de Jalisco. Querían hacer un reportaje especial sobre ella para el programa Historias de Fe. Doña Teresa, su historia ha inspirado a miles de personas. Queremos que más gente la conozca. ¿Nos permitiría entrevistarla? Teresa aceptó, no por vanidad, sino porque sabía que su testimonio podía llevar esperanza a otros corazones rotos. La entrevista se grabó en la panadería. Teresa contó todo: la puerta cerrada, la lluvia, el encuentro con el hombre del abrigo beige, el hospital, las escrituras, las provisiones, la reconciliación con Marta, las rosas blancas. El reportero, un hombre de unos 40 años que había entrevistado a cientos de personas, no pudo contener las lágrimas. Doña Teresa, ¿usted realmente cree que ese hombre era Jesús? Teresa lo miró con esos ojos llenos de fe inquebrantable. Yo no solo lo creo, yo lo sé, porque nadie más que Él podía saber mi nombre sin que yo se lo dijera. Nadie más que Él podía conocer mi sueño más profundo. Nadie más que Él podía convertir mi peor día en el inicio de mi mayor bendición. El reportero asintió, profundamente conmovido. ¿Y qué le diría usted a las personas que están pasando por su propio momento de lluvia? A las madres que han sido rechazadas, a las personas que se sienten olvidadas, a los que piensan que Dios no los ve. Teresa miró directamente a la cámara, como si estuviera hablándole personalmente a cada persona que vería ese programa. Les diría que no están solos, que Dios los ve, aunque nadie más los vea, que Él escucha cada oración, aunque parezca que no hay respuesta, que Él está preparando algo hermoso, aunque ahora solo vean oscuridad,
y les diría que no se rindan, que sigan creyendo, que sigan orando, porque ninguna madre fiel, ningún hijo fiel, ninguna persona fiel queda bajo la lluvia para siempre. El sol siempre vuelve a salir, y cuando salga, van a entender por qué tuvieron que pasar por la tormenta. El programa se transmitió una semana después, y el impacto fue masivo. Miles de personas llamaron a la televisora, enviaron mensajes, compartieron el video en redes sociales. Muchos contaban sus propias historias de rechazo, de dolor, de abandono, pero también de esperanza renovada después de ver el testimonio de Teresa. Una mujer de Monterrey escribió: «Yo también fui rechazada por mi hija, pero después de ver a doña Teresa, decidí no rendirme. Seguí orando, y ayer mi hija me llamó llorando, pidiéndome perdón. Dios es real». Un hombre de Ciudad de México escribió: «Perdí mi negocio, mi casa, todo. Estaba a punto de rendirme, pero la historia de doña Teresa me recordó que Dios puede levantar lo que el mundo destruye. Hoy empiezo de nuevo, con fe». Una joven de Tijuana escribió: «Mi mamá murió hace un año y yo nunca le dije cuánto la amaba. La historia de doña Teresa me hizo llorar, pero también me hizo entender que todavía puedo honrar su memoria siendo una mejor persona. Gracias, doña Teresa. Gracias por recordarme lo que realmente importa». Y así, el testimonio de Teresa se multiplicó, como los panes y los peces, como las rosas blancas que aparecían cada mañana en la entrada de la panadería. Un año después del milagro, la panadería Teresa de Jesús organizó un evento especial, el Día de las Madres Olvidadas. Invitaron a todas las mujeres mayores de la ciudad que vivían solas, que habían sido abandonadas, que se sentían invisibles. Llegaron más de 200 mujeres. Teresa, con ayuda de Marta, Lucía y un grupo de voluntarios, les regaló a cada una un paquete de pan, una rosa blanca y una tarjeta con un mensaje escrito a mano. «Tú no estás olvidada. Dios te ve, Dios te ama y tu vida tiene propósito. Panadería Teresa de Jesús». Muchas de esas mujeres lloraron. Algunas dijeron que era la primera vez en años que alguien las hacía sentir vistas, valoradas, amadas. Y al final del evento, Teresa subió a un pequeño estrado y habló con el corazón abierto. «Hermanas, yo sé lo que es sentirse olvidada. Yo sé lo que es que te cierren la puerta en la cara. Yo sé lo que es estar bajo la lluvia, sola, sin saber si vas a sobrevivir a la noche. Pero también sé lo que es encontrarse con Jesús en medio de esa oscuridad. Y quiero que ustedes sepan algo. Él no las ha olvidado. Él está aquí, ahora mismo, en medio de nosotras. Y Él quiere que sepan que su historia no termina en el rechazo. Su historia termina en la redención, en la bendición, en el milagro». Las mujeres aplaudieron, lloraron, se abrazaron entre ellas, y en ese momento algo extraordinario sucedió. Una de las mujeres, una señora de 85 años, llamada Doña Esperanza, se levantó y gritó: «Yo lo vi, yo vi al hombre de la rosa blanca». Todos se quedaron en silencio. «¿Qué dices, hermana?», preguntó Teresa. Doña Esperanza señaló hacia la entrada de la panadería. «Hace un momento, cuando usted estaba hablando, yo vi a un hombre parado ahí. Vestía un abrigo beige. Tenía una rosa blanca en la mano. Me miró y me sonrió, y luego desapareció». Un murmullo recorrió el lugar. Varias mujeres dijeron que ellas también habían sentido una presencia, un calor inexplicable, una paz sobrenatural. Teresa sintió que el corazón se le llenaba de gratitud. «Él está aquí, hermanas. Jesús está aquí y quiere que sepan que no están solas». Esa noche, cuando todos se fueron, Teresa se quedó sola en la panadería. Apagó las luces, cerró la puerta y se arrodilló en medio del local. «Gracias, Jesús. Gracias por no olvidarme.
Gracias por convertir mi dolor en propósito. Gracias por usar mi historia para bendecir a otros. No sé cuánto tiempo más me quede en esta tierra, pero te prometo que cada día que me des lo voy a usar para honrarte, para servir, para amar, para recordarles a otros que tú nunca abandonas a tus hijos. Y en ese momento sintió una mano en su hombro. Se volteó rápidamente. No había nadie, pero sobre el mostrador, donde no había nada antes, ahora había una rosa blanca. Teresa la tomó con manos temblorosas, la llevó a su corazón y lloró de gratitud. Gracias, Señor, gracias por estar siempre conmigo. Y en ese silencio sagrado, en ese momento de comunión profunda, Teresa supo con certeza absoluta que su vida había sido transformada no por casualidad, sino por un propósito divino, que su dolor no había sido en vano, que su fidelidad había sido vista, y que su historia, la historia de una madre rechazada que fue bendecida, seguiría inspirando a otros durante generaciones, porque cuando Dios escribe una historia, no hay final triste. Solo nuevos comienzos, solo milagros, solo amor.